Desmaterialización. En este encuentro estamos cerrando los contenidos correspondientes a la segunda unidad del primer nivel de Historia Sociocultural del Arte, en el que hemos tenido como eje el problema del espacio, ¿sí? En la primera unidad analizamos las distintas formas en que ese espacio, que a lo largo de la historia las distintas sociedades habitaron y cargaron de simbolismo, y en esta segunda unidad lo que consideramos fue de qué modo estas sociedades lo representaron en la bidimensionalidad. Recorrimos el último, digamos, de los sistemas de representación, el último de los últimos apenas 800 años, pero que sigue vigente para nosotros, hemos dicho, porque de algún modo se mantienen vigentes las pautas culturales que lo pusieron en funcionamiento. Nos seguimos referenciando en ese renacimiento italiano del Trecento, caracterizado por la primacía de una linealidad geométrica euclidiana que articulaba un espacio casi inmaterial sobre el cual los elementos se apoyaban pictóricamente y también se habitaban, ¿sí? Un espacio que se habitaba plásticamente. Dijimos que este espacio entró en crisis a mediados del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer no solamente artistas que deciden trabajar desde otro lugar los elementos plásticos, sino que las sociedades entran en crisis y ponen en cuestionamiento aquellos valores, aquellos principios que sostenían verdades universales, verdades homogéneas, ¿sí? Paradigmas totalizantes, que de algún modo empiezan a quebrarse justamente porque empiezan a surgir determinadas luchas sociales, manifestaciones que ponen en evidencia las desigualdades y la necesidad de una transformación profunda. Vimos de qué modo el romanticismo en particular es un movimiento que expresa las necesidades de esta sociedad en transformación y cuestiona esa mirada de lo heroico, casi desde lo idealizado, desde lo mítico, desde lo incuestionado, ¿sí? Para poner en evidencia la crueldad de la verdadera existencia. La condición sublime terrible, dijimos que estaba, por ejemplo, en artistas como Goya. De ese romanticismo pasamos a otros movimientos que desde otros lugares expresaban otras miradas acerca de la realidad, como el propio realismo, que dijimos que intentaba empezar a denunciar las condiciones de los trabajadores, por un lado, del campo, de la ciudad, y también empezaban a darle otro valor a lo que había sido la expresión de la pintura, que hasta ese momento diferenciaba entre una figura-fondo que de algún modo necesita ser también revisada. Hablamos de la importancia del impresionismo como movimiento que intenta recuperar el valor de la creación, el valor de la imaginación, pero sobre todo el valor de la mirada del artista, de allí la condición aprehensiva que tiene este movimiento, que de algún modo desde esta búsqueda del aire libre, ¿sí? Del plein air, lo que realiza es una transformación definitiva de las condiciones plásticas en que se realiza la producción artística, a partir de una renovación de la mirada acerca del valor que tiene la luz en la construcción de las imágenes, la necesidad de empezar a incorporar otros valores además de lo visual, como lo táctil, y también esta idea de empezar a variar los puntos de vista. Y esa variación de puntos de vista nosotros sabemos que no es meramente plástica, también tiene que ver con una transformación del lugar del propio artista, que se empieza a pensar a sí mismo desde un lugar diferente. Todo esto también en el marco del desarrollo de la fotografía, ¿sí? Desde 1833 tenemos el daguerrotipo y distintas exploraciones de revelado de imágenes que permiten además empezar a desprender a la pintura en particular de esta idea que venía justamente del Renacimiento de la representación, ¿sí? No solo el desarrollo de la fotografía convencional, tradicional, social, sino también
el desarrollo de la microfotografía, estamos en el siglo del descubrimiento, digamos, a la estabilización del microscopio, y también de las fotografías aéreas, algo que hace que cambie de manera definitiva el concepto de perspectiva que teníamos hasta ese entonces. Ahora bien, cuando llegamos a fines del siglo XIX, lo que encontramos es una crisis que no solo forma parte del mundo del arte, sino también del mundo sociocultural en general, ¿sí? Una crisis económica y también social en el marco de un siglo que se vio asediado por guerras de toda índole, con una población trabajadora que empezaba a revisar las situaciones en las que no trabajaba, sino en las que era explotada. Muchas sociedades que están revisando el concepto de servidumbre, que están revisando el concepto de ciudadanía, grandes cuestionamientos de los sistemas a través de los cuales se organizaba la sociedad, algo que vamos a ver en Italia, en Alemania, en Rusia, pero también en otros países, no solo de Europa, sino del resto del mundo, y que de algún modo desencadena una transformación que nosotros vemos en el arte en estos artistas a los que llamamos postimpresionistas, que son aquellos que, sin estar reunidos en un solo movimiento, miraban la realidad desde otro lugar. Artistas como Cézanne, que buscaban recuperar el valor de la imaginación, artistas como Van Gogh o Gauguin, que buscaban entablar un diálogo entre la materialidad y esa realidad psíquica que formaba parte fundamental de su propuesta estética. Artistas como Ensor o como Munch, que hacen de la pintura o del trabajo artístico una forma de denuncia social. Vimos que eso desencadenaba en el desarrollo de movimientos que rompían de algún modo esa narrativa basariana, esa narrativa premoderna que había dominado los últimos 8 siglos, y dejaban lugar al desarrollo de movimientos de vanguardia, múltiples movimientos que representaban la forma de ver el mundo de los artistas jóvenes, ¿sí? Artistas jóvenes que vivían en un mundo desolado, en un mundo que de algún modo los dejaba afuera, un mundo al que ellos se veían obligados a asistir, ¿sí? Se veían obligados a luchar las guerras de ese mundo que no los consideraba, que los marginaba y que los mandaba a morir, ¿sí? En conflictos que ni siquiera le eran propios. En ese contexto, en esa mirada de desolación y también en esa mirada de desarraigo que es muy propia de las vanguardias, vimos que se desarrollaban múltiples movimientos en Francia, en Italia, en Alemania, en Rusia, en múltiples países europeos a los que, como dijimos, se los llama vanguardias históricas. Todos estos caracterizados por una serie de principios que Bürger marcaba en su texto, como lo son esta idea del azar, de la alegoría, del montaje, del collage y también del shock, esta necesidad de impactar al auditorio, de interpelar al público, buscando una reacción diferente, quizás producir un efecto que rompiera un poco la pasividad del espectador tradicional. Ahora bien, ¿qué es lo que se inicia en ese momento cuando inician las llamadas vanguardias históricas? Un proceso de progresiva desmaterialización, van a decir algunos autores como Marchand Fils, a quien ustedes tienen en la bibliografía y el material de trabajo. ¿Y a qué obedece esta desmaterialización? A que por primera vez en la historia el arte se empieza a hacer desde otros lugares que no tienen que ver necesariamente con el desarrollo de un dispositivo en términos tradicionales. De a poco, la obra de arte se va desprendiendo de su materialidad y también el artista se va desprendiendo de ese rol que lo entronizaba en una torre de marfil, y a su vez el público, dijimos, se vuelve progresivamente un co-creador, ¿sí? De algún modo podemos ir haciendo una hermeneusis de la obra que nos lleva a pensar en la importancia de ese auditorio y cómo es interpelado por una obra que lo que busca es no solo ser espectada, sino también transformar, impactar en la realidad y también en la realidad cotidiana del público que la percibe. Esta progresiva desmaterialización se va a dar en algunos de los movimientos de vanguardia, en particular dijimos en movimientos como el dadaísta, que está cargado de gestos, de señalamientos, de obras que lo que buscan es romper esta idea de obra tradicional, de obra orgánica,
¿sí? Articulada, como conversábamos que se planteaba en el texto de Bürger, obras como La Fuente, si la tienen presente, realizada por Duchamp, que de algún modo cuestionan esta idea de que para hacer arte tiene que tener algo intrínseco, ¿no? Como si la condición artística estuviera ligada exclusivamente al material con el que la obra se realiza, cuando en realidad, plantea Duchamp, plantean los dadaístas, plantean muchos de los artistas de ese momento, la condición de obra es parte de un señalamiento. En otros momentos quizás no era tan evidente, pero en este momento en particular de la historia empezamos a percibir la idea de las condiciones de circulación de la obra, las condiciones de legitimación de la obra y de los agentes de legitimación. Hasta ese momento estaba casi naturalizado que todo aquello que se exhibía en un museo era arte, ¿sí? Porque además casi todo lo que se exhibía en un museo cumplía con unas ciertas condiciones de materialidad, ¿sí? Y le podemos robar unas palabritas a Steinberg, unas ciertas condiciones de previsibilidad, tanto en la producción como en la recepción. Ahora, a los museos que se consolidan durante el siglo XIX como los grandes templos laicos de la cultura, se le suman otros espacios de exposición. Se le suman, por ejemplo, las galerías, pero también se suman espacios inesperados, ¿sí? Como teatros, plazas, ¿sí? Muchos lugares en donde se desarrollan lo que décadas más tarde se van a denominar performance, ¿sí? Eventos artísticos en los que justamente la obra no es un objeto sino un transcurso, ¿sí? Una acción completa que se desprende de esa materia que hacía prever que estábamos en presencia de una obra, especialmente de las artes visuales. Digo, porque de algún modo sigue vigente para nosotros esta diferenciación tan griega, tan clásica, tan lejana de las artes materiales y las artes del movimiento, ¿no? Las del tiempo y las del espacio. Pareciera que el teatro y la música pueden moverse, pueden trabajar en sucesión, pueden desarrollarse a lo largo de un tiempo que no tiene por qué tener un límite. Ahora, ¿cómo vamos a pensar el tiempo en torno a las artes? ¿Sí? A las artes visuales en particular, a la pintura. Bueno, esta es la verdadera transformación que proponen las vanguardias y esa es la desmaterialización que progresivamente vamos viendo que se va consolidando. Los artistas dejan de pintar cuadros al estilo tradicional, dejan de esculpir, dejan de hacer grabados, no. Pero cada vez hay más emergencias, cada vez hay más divergencias, disidencias, obras que se salen de lo tradicional. Y esas líneas de disidencia se mantienen vigentes hasta hoy. Por eso nosotros hablamos de unas vanguardias históricas y luego hablamos de unas neovanguardias y posvanguardias, ¿sí? En esa línea de trabajo ustedes tienen bibliografía para abordar, como lo que tienen en el texto de Marchand Peace, en el de Wash, en el de Lucy Smith, autores que a ustedes les van a permitir empezar a analizar críticamente cuáles son estos procesos que se van dando y que permiten hablar de la desmaterialización definitiva de la obra a lo largo del siglo XX. ¿Qué es lo que plantea, digamos, esta necesaria transformación de la obra? Plantea que no necesitamos estar ligados al dispositivo para estar en presencia del arte, no necesitamos que haya una materialidad convencional y tampoco necesitamos, diría Calabrese, que haya unas operaciones ni unas operatorias fijas. Esto es, operaciones artísticas dentro de la obra y operatorias en relación con las conductas de los artistas, del público, ¿sí? De los críticos, de los historiadores. La operatoria tiene un carácter enunciativo, siempre está pensando en el vínculo que se puede establecer entre los distintos agentes culturales. ¿Cuándo se da la verdadera transformación? Cuando aparece, si seguimos el texto de Danton, la consolidación del arte conceptual a mediados de la década del 70. Hablamos de una vanguardia histórica de 1907 a 1948, una neovanguardia del 48 al 75 y una posvanguardia del 75 en adelante. Fíjenlo si ustedes quieren en la década del 80. ¿De dónde salen estos números? ¿De dónde salen estos años? De
los lugares en donde se fija la legitimación de las obras de arte, ¿sí? De los centros de circulación privilegiados que hacen que un determinado artista sea consagrado como tal. ¿Cuáles han sido los grandes centros de consagración del arte en el siglo XX? En la primera etapa, la de las vanguardias históricas, el gran centro de consagración era Europa, en particular la ciudad de París. A partir de la crisis que se desarrolla luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1948, el nuevo eje de la cultura, de la consagración, de la legitimación a nivel mundial pasa a ser Estados Unidos, de Norteamérica, en particular la ciudad de Nueva York. Ahora, cuando se rompe ese mundo lineal, ese mundo paradigmático del que hablábamos a mediados de la década del 70, y el desarrollo del arte conceptual, el eje se va a volver muy diverso. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener un centro del mundo. La historia se murió, el arte se murió y se murieron los paradigmas totalizantes que lo sostenían. Sí, ya sé, la desilusión es horrible. Pero bueno, esto nos deja la posibilidad de empezar a pensar una linealidad múltiple que de algún modo deja lugar a procesos como la transvanguardia italiana, ¿sí? Que recuperan algunas líneas de esa vanguardia original. Dentro de los movimientos de vanguardia vimos que había muchas tendencias, ¿sí? Algunas que seguían la geometría, otras que trabajaban desde una sensibilidad, de una libertad expresiva muy importante, desde el automatismo. Ahora, y en la neovanguardia, esas líneas continúan, ¿sí? Continúan y no necesariamente tienen un cierre. Como dijimos, es más fácil marcar la fecha de inicio que la fecha de cierre. Dentro de las líneas principales tenemos movimientos que continúan dentro de lo que podríamos llamar una práctica informal o informalista, que lo que proponen es una expresividad absolutamente libre, artistas que siguen una línea concreta, que vuelven a la geometría y hacen de la geometría el eje de la práctica, y luego algunas experiencias que incorporan el espacio, ¿sí? Lo habitan desde otro lugar, como las propias del arte cinético, que dijimos que no trataba de simular el movimiento, sino que lo llevaba adelante, y también aquellas que tratan de ocupar el espacio desde otros lugares, como el land art, el specific site, las obras hechas adrede para un espacio específico, y también algunas experiencias que podríamos calificar hoy de neodada, ¿sí? Por su experimentación, como podemos ver en obras propias del pop art o de los artistas conceptuales como Fluxus, ¿sí? En esas líneas de trabajo, en las líneas informales que podemos encontrar en artistas como Tapies y Mathieu, en los artistas concretos como Max Bill, en los artistas cinéticos como todos los del grupo Grab, el grupo de Rayard d'Art Visuel que se desarrolla en la década del 60 en París, en los artistas neo-dada, que podríamos considerar que incluyen artistas como los del pop norteamericano, ¿sí? Con el que ustedes están muy familiarizados, conocen las obras de Lichtenstein, de Warhol, entre otros artistas. Y también de los artistas de Fluxus, que ustedes conocen al padre del videoarte, Nam June Paik, que hacía muchas performances con Yoko Ono, por ejemplo, artistas como John Cage o Kossuth, ¿sí? Todas esas líneas siguen vigentes, se mantienen, y lo que podemos presenciar hoy es una continuidad que, lejos de agotarse, intenta mantenerse vigente a partir justamente de la capacidad infinita que tiene de transformación. En este sentido es importante que consideremos que cuando hablamos de una diversidad, de una divergencia, de una capacidad de transformación infinita, no estamos hablando nunca de la totalidad del arte ni de la totalidad de los artistas. Durante todo el siglo XX, incluso durante todo el siglo XXI, vamos a seguir teniendo artistas que trabajen con los géneros tradicionales. De hecho, sigue habiendo salones de arte sacro, salones de marina, sigue habiendo cátedras de universidades en el mundo que siguen enseñando el dibujo a partir de la representación de las manos y los pies, por ejemplo. Sigue habiendo un valor asignado casi
no sé, casi deificado del artista que es capaz de reproducir en el arte la realidad sin que se note cuál es el original, ¿no? Como si el arte siguiera siendo, como si los cuadros en particular siguieran siendo esas vedutas, esas ventanas renacentistas que aseguraban la calidad de la obra. Cada vez que hacemos una afirmación la estamos haciendo desde una mirada y con un enfoque particular, ¿sí? Nunca estamos abordando el total de las experiencias ni de las vivencias que podemos relacionar al mundo del arte. En general hacemos una reducción a lo que son las artes visuales y en particular la pintura porque en este sentido ha sido muy monológica la mirada desde el arte, ¿sí? Ha sido la experiencia de la pintura, la práctica casi excluyente en la historia del arte a nivel mundial. Entonces, si nosotros queremos hacer un primer paneo por esta historia del arte pretendidamente universal, occidental, eurocéntrica, latinoamericana y del Río de la Plata, necesitamos tener este primer pasaje por la pintura, para luego empezar a ampliar la mirada y conectarnos con otras disciplinas y otras experiencias. Y también para tomar conciencia de la necesidad que tenemos de empezar a pensarnos desde otro lugar. En esta clase y en esta unidad estamos trabajando especialmente con el arte europeo, justamente porque en las unidades que siguen vamos a trabajar con el arte argentino y con el arte latinoamericano. Hacemos un corte como para poder hacer un abordaje con un poquito más de profundidad y que no se nos pierdan tantos procesos debido al poco tiempo que a veces tenemos para abordar y desarrollar los temas que nos resultan relevantes. Pero es importante, insisto, que tengamos en cuenta que esta transformación infinita es uno de los aspectos de una disciplina que en algunos casos se mantiene con una visión absolutamente tradicional y con unos roles que todavía no se renuevan. Hay otros movimientos, otras tendencias, otras experiencias como las neoexpresionistas, el arte bruto, la transvanguardia que mencionamos, el apropiacionismo que surge en Norteamérica, pero que abarca también artistas de otras áreas y de otras disciplinas y que abordan otras experiencias plásticas. Ustedes conocen una obra apropiacionista que es bastante relevante, que es de un artista que se llama Bidlo, Max Bidlo, que lo que hizo fue apropiarse, por un lado, de la Gioconda, ¿sí? Pero no se apropia de la Gioconda, sino que se apropia de la apropiación que hace Duchamp de esa Gioconda, ¿sí? A la obra de Leonardo, Duchamp le pinta bigotes en un gesto dadaísta y Bidlo se apropia de esa obra, la reproduce, la firma, ¿sí? De algún modo para dar continuidad a esta exponente tan característica de nuestra cultura visual, algo que forma parte de nuestro conocimiento general, ¿sí? De nuestra doxa, casi. Pero también como un gesto hacia la institución, como diciendo qué es lo que todavía sigue vigente. Fíjense qué fácil que es burlarse de la institución. Sigue siendo algo tan amañado, sigue siendo algo tan pasivo, tan conservador, que un solo gesto sobre la Gioconda sigue resultando ofensivo, nos sigue interpelando, ¿sí? Las artes visuales han sido de las más castigadas por las censuras de todos los tiempos, ¿sí? Lo que se le perdona a veces a un noticiero de televisión que puede pasar imágenes de cualquier índole sin que a nadie se le ocurra que eso es inapropiado, aparece en una obra de arte y enseguida es motivo de, no solo de censura, ¿no? Sino también de prejuicio, básicamente. Esta expresión que yo pensé que ya no tenía vigencia de, pero esto lo hace cualquiera, ¿no? Mi sobrinito pinta mejor que este artista. ¿Todavía? ¿Siglo XXI? ¿Y nos sigue preocupando el oficio en el arte? Cuando en realidad se supone que el arte tiene que interpelarnos desde un lugar interior, más allá de la técnica que se utilice para realizar una obra. Ese es el valor que para nosotras tiene en particular el arte conceptual. Es una experiencia, una forma de concebir el arte que nos está llamando a dejar de lado por una vez la fantasía técnica, ¿sí? El manejo del programa, el manejo del pincel, ¿sí? O el manejo del instrumento.
empecemos a valorar al arte por el arte en sí, ¿sí? Y al arte por cómo nos interpela como sujetos, cómo interpela la realidad social, cómo nos permite transformar esa mirada que hasta ese momento teníamos del mundo. Muchos críticos dicen que de algún modo el arte está allí no para mostrarnos una nueva realidad, sino para mostrarnos lo que hasta ese momento quizás era invisible, ¿sí? Para eso nos han servido muchas canciones, muchas manifestaciones, sobre todo en el espacio público, ¿sí? Una de las grandes formas del arte de las últimas décadas, que se viene dando desde la antigüedad más lejana, pero que en las últimas décadas se ha consolidado, es el arte público y el arte callejero, ¿sí? El arte callejero aparece para hacer visible lo que hasta ese momento había sido negado o había sido ocultado, para darle voz a quienes no la tienen. Piensen lo que han sido los distintos movimientos sociales que se han desarrollado en los últimos 20, 30 años en la Argentina en particular y cómo han necesitado de las disciplinas artísticas para completar esa visibilidad, esa puesta en agenda que de algún modo las personas que ocupan la calle están reclamando. Si podemos caracterizar de algún modo, dijimos, el arte poshistórico, el arte de las últimas décadas del siglo XX y de estas primeras décadas del siglo XXI, es como un arte que transformó lo colectivo. Definitivamente empezó a valorar la heterogeneidad por sobre la supuesta homogeneidad que no era natural, que no era creíble, que no es propia de la cultura. Los sujetos somos, como el nombre lo indica, subjetivos, nuestra subjetividad es valiosa y todo aquello que en algún momento se trató de borrar o se trató de hacer creer que era parte de una minoría, desde hace décadas está explotando en la cara del sistema. De allí que aparezcan muchos movimientos con el nombre de una supuesta minoría que ayudan a revalorizar a sectores postergados o marginados. Grandes transformaciones han venido en el arte desde la década del 80 en particular en todo el mundo con el nombre de arte gay y también de arte feminista, algo que de algún modo nos sigue interpelando hasta el día de hoy, porque no podemos negar que hacer una historia del arte es hacer una política de la historia, diría Galasso, ¿sí? Necesitamos empezar a reivindicar a los sujetos que son los que sostienen, los que hacen la verdadera obra, y necesitamos empezar a recuperar una mirada crítica que nos permita rescatar en estas obras que quizás se desprendieron de lo material, pero que no perdieron su esencia, rescatar en esas obras aquello que nos permite mirar a través de ellas al mundo de una manera distinta. Es todo por hoy. Muchas gracias.